Parón a la reforma educativa hasta que haya acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y mientras tanto los pactos, los acuerdos, los consensos con la oposición, ¿en dónde quedan? ¿Hasta cuándo? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver una información de contexto sobre las últimas declaraciones sobre la evolución justamente de la dictaminación de la reforma educativa y arrancamos acá en nuestro foro con nuestro tema de hoy. No sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX, y ahora sí vamos pues para arrancar directamente aquí en el foro con nuestro debate. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, garantizó a los maestros que hasta que no se agote el diálogo, el dictamen de la reforma educativa no se va a subir al Pleno. No se va a someter a discusión y votación del Pleno de la Cámara hasta que no agotemos el diálogo con los maestros. No va a haber sorpresas para nadie. Vamos a agotar hasta el último minuto esta mesa de diálogo con ellos. Nosotros pensamos que es una reforma histórica para el magisterio, que respeta absolutamente sus derechos laborales, que se termina con la evaluación punitiva. En este contexto, Mario Delgado aseguró que el tema de las plazas ni siquiera se tocó en la mesa de diálogo y que lo que se abordó es cuáles son los alcances del dictamen. Tras 6 horas de reunión en la que participaron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma y el diputado Mario Delgado, las partes coincidieron en que el diálogo fluye de manera permanente. Yo siento que vamos muy bien, que vamos en un diálogo que va fluyendo y sobre todo en lo sustantivo, que queremos realmente una educación que tenga al centro a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y con un magisterio que no solo esté preparado y como lo está, sino que también esté muy orgulloso. Nosotros como representantes de la sección 22 hacemos la valoración, enseguida vamos a llegar a nuestra asamblea estatal, que la asamblea estatal definirá si hay un gran avance o la definición que se dé. La próxima semana se llevará a cabo un nuevo encuentro entre los maestros de la CENTE, la SEP y los legisladores, luego de que este fin de semana los representantes de la sección 22 lleven a sus bases lo que se dialogó este jueves. Para Imagen, con información de Laura Toribio. Ahí lo tiene, parón, se congela la dictaminación de la reforma hasta que haya un acuerdo con la CENTE. Apenas la semana pasada, aquí en este mismo espacio, este mismo día, nos aseguraban legisladores de varios partidos, entre ellos Morena, que sí iba a haber reforma, que se iba a dictaminar, que la CENTE iba a colaborar. Mariana Benítez. Hola, Pepe. Eso nos dijeron, tú desmiénteme. Yo estoy de testigo que nos los dijeron, nos aseguraron que eso iba a pasar. Y bueno, pues 2 semanas sin... Es escandaloso, 2 semanas sin que el Pleno de la Cámara de Diputados pueda sesionar. 2 semanas y hoy justo el coordinador de la bancada del PAN allá en, promovieron en San Lázaro, Romero Hicks, Juan Carlos, promovieron la destitución, digamos, de Muñoz Ledo. De Muñoz Ledo como presidente, porque él dentro de la, digamos, de la ley orgánica del Congreso, el reglamento de la Cámara, está obligado a garantizar pues los trabajos del Congreso de la Unión. Lamentablemente lo que hicieron fue el viejo derecho a la ¿cómo se llama? La pataleta. Así es. Porque para lograr eso necesitarían 2/3 de la Cámara, que no tienen, porque la en mayoría realidad no se va a lograr. La mayoría lo detiene. Pero ahí queda, digamos, del señalamiento a lo que está haciendo pues la mesa directiva y en particular el presidente de la Cámara, al no garantizar que se puedan llevar a cabo el trabajo normal, el trabajo legislativo. Así es. No solamente de esta, sino de las se puede entender otras que se esté privilegiando el diálogo, el consenso, pero ello no justifica a que uno de los poderes, una de las cámaras, deje de sesionar y no realice, porque además no solo es esa reforma, son muchas otras reformas, bueno, por lo pronto, iniciativas, un trabajo legislativo. Y además tomemos en cuenta algo, Pepe,
Los trabajos del periodo ordinario, de este primer periodo ordinario, vencen el 30 de abril. Con Entonces, Semana Yo que fui Santa, legisladora, sí. te puedo decir que todo el mes de abril siempre, de por sí, es un mes muy cortito. saturado, se vea muy corto, se atraviesa Semana Santa. Así Y entonces, ¿qué va a pasar con todas las reformas pendientes que están ahí en el tintero? Y ya no solo es contra la educativa, es también contra la laboral, y hay emplazamiento de marchas y manifestaciones próximos viernes 5 de abril, previo al Congreso de la CENTE, de la sección 9, me parece, ¿no?, que va a celebrar aquí en la Ciudad de México. Sí. Y otra organización que ha seguido muy de cerca todo el trabajo de la reforma educativa ha sido Mexicanos Primero, su directora, Jennifer O'Donnell. Muchas gracias, Jennifer, por estar con nosotros hoy Muchas aquí. Gracias. Tú has traído el pulso, digamos, muy cercano desde el Parlamento Abierto, que sirvió para, digamos, reelaborar o tomar en cuenta muchas de las observaciones, tanto de la sociedad civil como de la oposición. Y a mí me gustaría arrancar con eso. A ver, ¿cómo puede estar o dónde quedan, digamos, los acuerdos a los que habían llegado hasta ahora con las organizaciones de la sociedad civil y también con la oposición, si hay un parón que van a detener o congelar la reforma hasta que lleguen a un acuerdo con la CENTE? Sí. Lo que sí vemos ahorita, estamos en una situación donde todos hemos visto que estamos congelados en un proceso que no empezó con la presentación de la reforma del presidente en diciembre, realmente empezó en agosto con los foros en los estados. Entonces llevamos meses ya de muchísima participación por parte de la sociedad civil, por parte de maestros, por organizaciones sindicales. Nosotros, por ejemplo, estábamos en los foros que se llevaron a cabo en los estados. De los 29 que se llevaron a cabo, nosotros estamos presentes en 26. Entonces sí constatamos que sí había mucha participación por parte de la CENTE, precisamente, también por otros, pero ahorita que la CENTE está diciendo que su opinión no fue tomada en cuenta, tenemos que pensar, ¿no? Entonces, esa participación, porque ellos sí tenían un espacio específico de ponencia en cada uno, no tenían que participar en la misma tómbola como los demás ciudadanos, nosotros sí. Hoy tenían un asiento definitivo. Sí, sí. Hoy, a propósito de eso, el propio presidente dice en su conferencia, oigan, no se excedan en la demanda. Casi como un llamado... No estire mucho la cuerda, ¿no? Exacto, un llamado así de casi por favor, por favor, o como recomendación, no sé cómo exactamente leerla, pero ¿cómo la leen ustedes? O advertencia. ¿Cómo la leen ustedes? Yo creo que... estamos frente a un congelamiento que es el terreno anterior a que se rompa la cuerda o a que la advertencia acabe por abrir. Yo creo que sí, hay que reconocer la labor que se ha hecho en la Cámara en los últimos meses, ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto desde diciembre hasta ahorita es un fortalecimiento de una iniciativa que llegó en diciembre, presentada por el presidente, y ese fortalecimiento fue trabajo de todos los partidos, ¿no? Entonces, de reconocer que tanto Morena, los partidos de la oposición, trabajaron mucho para llegar a un acuerdo. Y después, ahorita, sí, lo que estamos viendo es que ese acuerdo puede ser muy frágil, ¿no? Entonces, después de meses de trabajo para llegar a algo, como sabemos, en una democracia no es lo ideal de nadie, pero es lo aceptable por todos. Entonces, ahorita ese aceptable está en peligro, está en riesgo, porque hay un grupo que no puede aceptar lo que es aceptable para todos los demás y sigue con sus demandas, y por eso sí está poniendo en riesgo un acuerdo que fue proceso de nuevo, hablé de los foros, pero no solo de los foros, del proceso de Parlamento Abierto, de las audiencias y todo en la Cámara. A ver, la verdad, Mariana, la situación para el gobierno debe ser complicada y difícil, porque parece estar justo en medio de las presiones de la CENTE y de la posibilidad de que se les caiga el acuerdo con la oposición. Tú fuiste ya legisladora. A ver, ¿cómo cuidar esos equilibrios tan finos en posiciones que parecen difíciles de conciliar? Bueno, la verdad es de que no la tiene fácil este gobierno. Primero porque se trata de uno de los principales compromisos de campaña del presidente, ¿no?
lo dijo una y 100 veces, vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Así lo decía, era parte de, digamos, de la frase, ¿no? No, bueno, ya. Del mantra, esa no del la mantra aprendimos. comprometido, ¿no? Sí, entonces, sí. Y por supuesto que hizo una alianza, tras una alianza fundamental con los maestros. Para A ver, la victoria, CENTE ha sido ¿no? compañera de viaje del presidente López Obrador desde hace mucho más tiempo que esta campaña. Así es. Que la última campaña presidencial. Y lo que vemos hoy es que hoy vemos a un gobierno que ahora es gobierno, es decir, a un grupo político que ahora es gobierno y que se está dando cuenta que, digamos, está conociendo ya desde otra trinchera a este grupo de presión. Que son los maestros, ¿no? Más allá quedan los los padres de familia, quedan relegados. Quienes están en las cúpulas de esta coordinadora y de estos sindicatos que están exigiendo es el ala radical que siempre ha estado ahí y que realmente está poniendo en jaque al gobierno, porque por un lado no puede traicionar esa promesa que hicieron, ese compromiso que hicieron, pero por otro lado también está en la gran encrucijada de sacar adelante una reforma. La analizábamos la semana pasada y la verdad es de que tienen varias cosas positivas. Hay varias cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en la desaparición de un órgano autónomo como el Instituto Nacional de Evaluación. Eso me parece un grave retroceso y crear este órgano no sectorizado, pero depende de la administración y sabemos que quien puede incidir en ello es la propia SEP, ¿no? Incluso lo que sí sabemos es que sobre ese punto ya prácticamente todos los partidos habían tomado un consenso y estaban respaldando. No, por supuesto. Realmente la oposición aquí ¿para dónde te corres después de eso? La oposición ha sumado y sí ha sido muy contundente en decir esto sí es un irreductible. Es decir, el que regresemos al esquema de venta de plazas nos parece un despropósito y un irreductible. Y qué bueno que ahí también se ha mantenido Morena y no ha cedido en esa parte. La palabra parece exactamente esa, irreductible. La reforma parada, la reforma educativa, hasta que haya consenso con la CENTE. Me fui al corte diciendo, bueno, ¿y cuál es el margen todavía de negociación que pudiera haber respecto del pacto o los consensos que ya habían tomado con la oposición? Jennifer O'Donnell, directora de Mexicanos Primero, dime, ¿hay todavía algún margen para moverse? Yo creo que la dificultad ahorita es que hemos llegado a lo que podría ser el punto de quiebre, que son las plazas, ¿no? Entonces, lo que la CENTE está peleando tiene que ver con no aceptar una situación donde los docentes entran por procesos para el ingreso, para la promoción, ¿no? Esos procesos que dicen el dictamen públicos, transparentes, equitativos, imparciales. Y eso es justamente lo que la CENTE no quiere. Los líderes de la CENTE lo que quieren es el control sobre las plazas. Nosotros en Mexicanos Primero hace 4 años nos amparamos contra unos acuerdos entre la CEGOV y la sección 22, precisamente porque hace muchos años, hace décadas, el gobierno cedió un banco de plazas como patrimonio a la coordinadora, a la sección 22 en Oaxaca. Ajá. No sabemos exactamente cuántas plazas son, pero son alrededor de 6,000 plazas. Entonces, ellos están peleando esas 6,000 plazas. Ya no por las plazas, eso ya es por el patrimonio. Así es. ¿No? Oye, pero a ver, López Obrador dijo hace unos días, no, la coordinadora no está peleando por las plazas. No, si de verdad a ver, ya me estoy perdiendo. A ver, porque además es la discusión de 2013. Sí, no. Es el proceso de implementación de los últimos 5 años. Ahí está la gran encrucijada de Andrés Manuel. O sea, ahí está el punto donde para la oposición ahí sí es un irreductible, porque la oposición si en algo ha cerrado filas es en este punto de no ceder a la venta, digamos, al aspecto laboral. Al aspecto laboral y a que regresemos a este esquema de la venta de plazas. Ahora, lo están resolviendo, digamos, a mí me llama la atención la manera en que resolvieron o pretendieron resolver esta solicitud de parte de los maestros. ¿Por qué? Porque antes, en el dictamen, antes de que fuera aprobado, digamos, en el predictamen, venía claramente que los procesos de selección y de ingreso tenían que llevarse a cabo a través de procesos abiertos, transparentes, o sea, etcétera. Se mantiene la evaluación. Se mantiene un proceso abierto de selección, digamos un proceso competitivo, vamos a decirlo así. Sí. Pero ¿qué hicieron para lograr aprobarlo en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Educación?
quitan esa parte y mandan a la referencia a una ley que se va a hacer, a una ley reglamentaria. Yo les diría, sí, pero el que hayan quitado esa referencia a lo que establece el artículo 3º no implica que ese artículo 3º se borra. Entonces, si pretenden darle la vuelta, primero, si pretenden engañar a los maestros, pues yo creo que basta con que tengan un abogado que les diga de qué se trata. Ver, y por otro lado, si pretenden hacer un fraude a la Constitución, donde en la ley, ahí sí, porque además han dicho que en las leyes, en la redacción de las leyes va a participar la coordinadora. Entonces, si pretenden hacerlo, pues va a ser flagrantemente inconstitucional, porque el artículo 3º lo dice claramente que, y ese artículo ha permanecido intocado dentro de este dictamen, y dice claramente que los procesos de selección e ingreso tienen que ser abiertos, imparciales, participativos y transparentes. A ver, es que ahí me llama la atención. La manera como están llevando adelante la negociación, por lo menos este último ya al cierre, y es, a ver, por un lado, la CENTE habla de simulación. Dice, esa reforma mantiene el 80% de la que tenía Peña, se mantiene el tema de la selección para el ingreso y se mantiene también la evaluación, aunque desaparezca el INE con un órgano distinto. Si eso lo cambian por la presión de la CENTE, quienes van a acusar simulación va a ser la oposición. Sí. Si tocan la parte, como está sugiriendo Mariana, de evaluación, entonces, a ver, parece que sí, en efecto ese es un punto de quiebre. Otra vez ese es el punto de quiebre. Sí. ¿Hay posibilidades ahí de mover una coma? Yo creo que ya habían dicho que no iban a mover ni una coma. Sí la movieron, pero a partir de eso, ¿ahora se puede mover? Mover más. Yo creo que es muy complicado. Ese punto de quién va a ser maestro o quién va a poder promoverse para ser director de una escuela es una de las preguntas, una de las cuestiones más importantes de educación, porque si hay una relación, la relación más importante, la relación central de la educación es la relación entre un maestro y un alumno. Entonces, tenemos que asegurar que las personas que estén en las aulas, que las personas que estén en las direcciones escolares, en las supervisiones, tengan el perfil, tengan la formación, tengan las actitudes, las capacidades necesarias para hacer el trabajo. Y si no podemos asegurar eso, nunca vamos a poder mejorar en educación. ¿Cómo destrabarlo? Porque va a ser muy difícil, de verdad. A ver, es que ¿qué escenarios podemos ver aquí? Un escenario es hasta que se agote la CENTE, que no lo veo. Otro escenario es que llamaran, por ejemplo, a dictaminar en el Pleno sin previo aviso y un poco dando un madruguete a la propia CENTE para evitar que bloquee el Congreso. La otra es que rompan con la oposición y acepten los condicionamientos de la CENTE. ¿Cuál escenario ves? Yo veo un escenario. No es tan fácil. Es decir, pueden pasar varios. Uno, el que dices de que se ponen muy valientes y aprueban la reforma sin haber llegado a un acuerdo final. Lo que va a pasar es que la van a detener en el Senado y van a hacerle la guerra imposible a los senadores para que modifique esa parte, ¿no? Entonces, es solamente trasladar el conflicto a otra Cámara. Por otro lado, si me preguntas cuál sería tu escenario deseable, que no me lo estás preguntando, pero quisiera imaginarme algo así. No, bueno, es que a lo mejor creo que me faltó imaginación, Mariana. Porque seguramente hay uno mucho más interesante que el que yo planteé. Y un poco regreso a la pregunta que hacíamos el programa pasado. El presidente se pregunte cuál es la reforma que tiene que ser, cuál es la mejor reforma posible, ¿no? De acuerdo también a las opiniones recogidas de todos los sectores. Aquí solamente una voz está queriendo imponer las condiciones totales. Aquí nadie está ganando todo, ¿sí? Entonces, me parece que en un acto, digamos, de congruencia, de justicia, a final de cuentas ya está quitándole toda digamos, en un 90% los puntos que le preocupaban a la gente. Me parece que la pregunta tiene que hacer es, ¿el gobierno está para cumplir los caprichos? Porque ya pareciera un capricho, a pesar de que eso implique, digamos, comprometer la educación de los niños mexicanos. Bueno, entonces, la otra es tu escenario, entonces, tu escenario más bien cae en la primera opción y es el menos deseable, o sea, que el gobierno
Exacto, que el gobierno, digamos, se subordine a las presiones de la gente. ¿Cuál ves tú? Puede ser. Ay, yo quería ir también con el Jennifer, escenario deseable. ¿Dónde lo ves? Yo todavía confío. Yo confío en el proceso, de nuevo, como en esos meses de trabajo que han realizado para llegar a un acuerdo. Entonces yo sí siento, y de las muchas conversaciones que nosotros hemos tenido con los diputados, de nuevo, de todos los partidos en la Cámara, es que todos están comprometidos con este acuerdo. Entonces, sí. Bueno, a ver, el lunes pasado en esta mesa nos decían incluso diputados de Morena que aseguraban la CENTE, ya logramos tener un pacto sobre el tema, va a respetar y en todo caso pues defenderá sus posturas. A ver, tiene 42 meses. 42. 42 diputados, más que algunos partidos políticos. Sí. Pues que defienda políticamente y persuada de sus posiciones en el Pleno, como hace cualquier fuerza política. Así es. Sí. Sí, es decir, que presente las reservas y que se sometan a discusión y si no, pues no son aprobadas, ¿no? Hombre, la movilización, digamos que también funciona, pero sobre todo funciona cuando no tienes esa representación política y necesitas hacerte de esos mecanismos de presión, pero en este caso además tienen representación política. Sí. Y la verdad es que como bien ha dicho Jennifer, desde el principio, aquí nos los está diciendo alguien que estuvo en cada una de las mesas sentada, quienes tuvieron un asiento permanente, así lo entiendo yo, fueron ellos, fue la coordinadora. Entonces, realmente no podrían tachar al presidente y ahí sí, pues creo que la gran mayoría de los mexicanos cerraría filas con el presidente en este punto en particular. Bueno, a ver, el propio presidente está reiterando, ya van 2 o 3 veces que vuelve sobre el tema tratando de advertir si las causas, en este caso los de la CENTE, no tienen sustento, van perdiendo racionalidad. Sí. ¿Creen que esté apostando al convencimiento? Que ese es el tema del López Obrador, que con repetir, con hablar, con dialogar y con tratar de quitarles cualquier pretexto, va a obligarlos, digamos, por la vía del diálogo y la persuasión, a sumarse a la reforma? ¿O es ingenuo? Déjame la reforma educativa pospuesta hasta que haya acuerdo con la CENTE, al mismo tiempo que la CENTE en alerta máxima por el temor, dicen ellos, de que haya un madruguete y saquen una votación en el Pleno en San Lázaro en los próximos días, no mañana, pero sí a partir del jueves. Jennifer O'Donnell, me quedé contigo y la verdad es que es una situación en efecto de prácticamente un punto de quiebre, decías tú, porque el mensaje que se envía, no solamente en términos de la reforma educativa, sino político, es muy fuerte. Sí, yo creo que aquí lo que estamos viendo que no importa cuál es tu posición sobre una reforma en particular, ¿no? Si estás a favor o en contra de este dictamen de reforma educativa, pero aquí estamos viendo una situación de gobernabilidad, ¿no? Y como ciudadanos, nosotros, desde Mexicanos Primero, hemos cuestionado mucho, ¿no? Como hemos escuchado de este gobierno, y estamos muy de acuerdo en ese sentido de que necesitamos más participación, necesitamos más espacios de diálogo, etcétera. Pero, a la vez, cuando ya hemos tenido meses y meses de espacios públicos, de espacios de diálogo, y al final de todo eso, el resultado es que un grupo particular, un grupo de interés puede llegar y cerrar todo eso y romper con todo eso. ¿Para qué participamos los demás, ¿no? Los ciudadanos que hemos estado en todos esos otros momentos, que hemos escrito propuestas y todo lo demás. ¿Qué sientes? ¿Que puede haber una situación como de exclusión o de que no... finalmente, incluso haberlos tomado en cuenta, luego el resultado es que no importa lo que ocurrió? A ese punto sí, llega es un poquito así como de simulación, ¿no? Sabemos que tenemos una historia y tradición de simulación en muchos ámbitos, en eso de nuevo, foros, pláticas, parlamento abierto y todo eso, para que al final de todo eso, la propuesta que ellos hicieron con base en todo eso, 600 páginas de dictamen explicando por qué llegaron a este dictamen, se puede romper fácilmente cuando alguien sale a la calle, toma la cámara y ya, todo lo demás, todo el proceso democrático ya no importa. Eso sí, yo creo que es un mal mensaje y déjame decirlo peor cuando estamos hablando de un derecho humano de la juventud de este país. Y déjame ponértelo más en perspectiva. Últimas declaraciones del secretario de Educación, Esteban Moctezuma. A ver, después de justo todo el proceso que está
describiendo, Jennifer, habla de la reforma con declaraciones tan vagas como la reforma educativa. ¿Cuál? O sea, ¿en qué va a consistir exactamente lo que se va a aprobar en el Pleno? Vamos a tener la reforma que la educación requiera. Me da mala espina, Mariana. O sea, lo que me da mala espina es tener que regresar a esos, digamos, discursos retóricos tan generales donde todo quepa. ¿Cuál es la mejor reforma? La que más ayude y más beneficie a México. ¡Wow! Pues me quedo igual. Y sumado a lo que tú estás diciendo, a mí lo que me generaría, digamos, preocupación o alerta, vamos a decirlo de alguna forma, sería la manera en que pretenden implementar esos principios que vienen en el dictamen y suponiendo que así quedaran en las leyes. ¿Por qué? Porque aquí sí la preocupación que subyace es que en ambas cámaras, para la aprobación de estas leyes reglamentarias, porque van a ser por lo menos 3 leyes, no sé, sí, o más reformas, ya no van a necesitar una mayoría calificada. No, claro, entonces, la secundaria realmente es mayoría ahí sí simple. Podrían hacer, digamos, podrían cometerse atropellos o violaciones a la Constitución. Ya planteé una de ellas. A ver, ese es uno de los escenarios que incluso estaban sobre la mesa. A ver, ¿ese escenario sería transitable para la oposición? ¿Ustedes creen? No, desde luego que no. O sea, digamos, ¿picarían el anzuelo? ¿Ustedes qué creen? No, a ver, yo creo que van a estar, lo saben los legisladores de oposición, que ahí está el riesgo. Sin embargo, yo me imagino que estarían también confiando en que hay principios que ya quedaron en la Constitución y que a lo mejor la aprueban en contravención de la Constitución, pero hay mecanismos, digamos, hay recursos, hay acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que una minoría pueda reclamar la inconstitucionalidad. Sí. Pero bueno, digamos, esto es irnos hasta ese escenario de litigio, sí, ¿no? Pero el riesgo está. Legislar para litigar es complicado. Sí. Muy complicado. Muy complicado. Y mientras tanto, los niños, ¿qué, no? Sí. O sea, decir, la educación de nuestros niños y niñas mexicanas, ¿qué? Entonces, esperemos por lo pronto que sigue no... vigente la actual. Eso es lo que además utilizan como argumento para tratar de persuadir a la coordinadora. A la coordinadora, sí, sí. Y que es una gran preocupación porque sigue vigente, pero no vemos mucha evidencia de que estamos sigue implementando. Vigente, exacto. Pero tampoco se implementa. Sí, o sea, es un poco un limbo. Sí. Así es. Sí, ese es un escenario muy peligroso para los niños y también para los maestros. Nosotros estamos en contacto constante con maestros, con las escuelas, y sí, lo que escuchamos es eso. Hay muchísima incertidumbre, no entienden qué está pasando, ellos están tratando de hacer su trabajo, pero seguramente los recursos están detenidos, no ha avanzado el programa de mejoramiento de la infraestructura escolar, no hay con qué programas el programa nacional de inglés, por ejemplo, no han pagado los maestros de inglés en algunos estados en meses porque el dinero no llega de la federación. Entonces sí estamos ahorita en una situación crítica en la educación. Y no solo es una semana, ni es un año, ni es unos meses. Digamos que en este proceso, entre ires y venires, traemos 5 años. Déjame ir rápido. La reforma educativa, el parón que ha sufrido ya hoy lo reconoce el propio coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, que el asunto está congelado hasta que lleguen a un acuerdo con la CENTE, y mientras tanto la oposición o los acuerdos con la oposición parecen suspendidos en una cama frágil, en una cama gravitacional que en cualquier momento parece o puede caerse, Mariana, y nos espera, la verdad es que una semana que no se antoja nada fácil para el gobierno. Hay un emplazamiento de movilizaciones el próximo 5, movilizaciones al Palacio de San Lázaro, y el fin de semana reunión del Consejo Político de la CENTE aquí en la ciudad, en la sección 9. Sí, la verdad es de que se antoja que vienen días muy complicados para el presidente, para el partido Morena y en general, para el ambiente en la Cámara, ¿no? Sin embargo, yo creo que la gran disyuntiva está en el escritorio del presidente de la República. Pero además, fíjate, la primera reforma que prometió derogar, la joya de la corona de Peña Nieto, se está convirtiendo en
pues en eso, en una trampa difícil de superar. Sí. La verdad sí, y como hemos comentado, yo creo que era de esperarse, porque yo creo que los que hemos dado seguimiento con la coordinadora a lo largo de ya décadas, tenemos mucha evidencia de que así es su actuación, ¿no? Entonces, había un argumento de que fue la reforma de 2013 que impulsó que salieron a las calles, pero eso no es cierto. Llevan desde los años 90 en la calle. Nosotros damos seguimiento, por ejemplo, a cada generación que pasa por la primaria en Oaxaca, y cada generación, en esos 6 años de la primaria, cada generación pierde un año de escuela, 200 días casi de escuela. Varía entre 180 y 200 días de escuela por cada generación. Entonces, eso desde hace, de nuevo, desde hace décadas. Entonces, de esperar algo diferente ahorita. A ver, y déjame agregar a tu razonamiento, incluso después de la aprobación de la reforma de 2013, no se corrigió por completo ese proceso, porque hubo por lo menos 2 o 3 de los 4 años que siguieron, pues un proceso de implementación muy accidentado. Sí, vaya que sí, es decir, ha sido, yo como oaxacaña te lo digo, ¿no? Lo que decía era cierto, es decir, yo crecí viendo y viviendo y escuchando a mi alrededor, porque también tenía en mi familia maestros, que ahí sí te puedo decir que eran maestros comprometidos, ¿no? Que se iban a las comunidades lejísimos a trabajar en terribles condiciones, pero desde entonces, de muchos años atrás, es la lucha. Y mira, yo te puedo decir en descargo, yo creo que un número muy importante de los maestros, pues yo creo que han de estar más que satisfechos con esta reforma, ¿no? Sí. A mí me parece que realmente son, insisto, las cúpulas de los sindicatos. Pues vamos a seguir muy al pendiente toda esta semana del curso de los acontecimientos, a ver cuál de los escenarios, ya lo platicaremos después, se cumple. Muchas gracias, Jennifer O'Donnell, directora de Mexicanos Primero. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Mariana Benítez. Gracias a las dos, pero sobre todo gracias a usted por habernos estado acompañando aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana.